Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Aleluya. Mi hermano. Qué hermoso es alabar al Señor, exaltarlo, glorificarlo. Esta noche, hermanos, vamos a citar un texto que se encuentra en Romanos, capítulo 3, del verso 9 hasta el 31. Como es un poquito largo, lo vamos a citar antifonalmente, ¿verdad? Así se dice, ¿verdad, hermano Percy? Amén. Antes de citarlo, quisiera orar. Señor, esta noche, Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, porque nos has traído con bien hasta este templo, Señor, para nosotros poder, Señor, adorarte, alabarte, Señor. Te pido, Padre amado, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, envíes, Padre amado, conocimiento, sabiduría de tu palabra, Señor, sabiduría de lo alto. Utiliza, Señor, como instrumento mi vida, Padre, porque nada somos, Señor. Somos, Padre amado, polvo, tierra que tú formaste y que ahora, Señor, estás reformando, Padre amado, porque nada somos sin ti, Padre bendito, Dios del cielo. Hazlo, Señor, glorifícate esta noche, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos, capítulo 3, del verso 9 al 31. Empiezo yo con el 9, luego ustedes con el 10 y así. Amén. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y de aventura hay en su camino. Y no conocieron camino de paz. De Dios, delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la fe es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Perdón, hermanos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también Dios de los gentiles. Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la
transgresión, y por medio de la fe, Aarón de la injusticia. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermanos queridos, estos pasajes que hemos leído nos hablan de tres hechos, tres acontecimientos que han dividido la historia humana en tres partes. Estos hechos o este acontecimiento es el pecado, la ley y la gracia. El pecado, la ley y la gracia. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Ok, hermanos? Atentos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos hablando desde el inicio de la humanidad, del primer pecado que fue la transgresión de Adán. Por tanto, como el pecado entró por un hombre, ¿por quién entró el pecado, hermano Brian? Por Adán. Por Adán, por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Y nos recalca acá, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esos son los estragos que ocasionó el pecado en el hombre. El pecado se introdujo en el mundo y el pecado nos mató. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Este hecho que sucedió hace miles de años nos alcanzó a todos, nos afectó. Sin importar la condición, la familia, el lugar de nacimiento, la raza, sin importar nada. Este hecho afectó completamente a toda la familia humana. El pecado afectó de tal manera que por un tiempo el hombre vivió en este mundo sin saber que tenía una herida de muerte. El pecado es la muerte. Entonces, en el capítulo 3 que hemos leído, en el verso 9, el apóstol Pablo nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. En los capítulos anteriores de la carta a los romanos, el apóstol Pablo describe la pecaminosidad de tanto el mundo gentil como el de los judíos. El mundo gentil, su condición pecadora por la naturaleza, y los judíos que conociendo la ley también practicaban el pecado. Entonces, los versos que hemos leído desde el capítulo 3 en 9 en adelante, cuando dice que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a todos, que todos están bajo pecado. Entonces, aquí el apóstol Pablo hace como una suma de los acontecimientos y traza una raya para sacar un resultado. Así como cuando nosotros, al fin del mes, tenemos que pagar luz, agua. Bueno,
internet, gastos de la comida y de tantas cosas que tenemos que pagar, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta si lo que hemos ganado en el mes nos alcanzó, nos sobró o nos faltó. Sacamos un resultado y nos damos cuenta, ¿no? Si nos faltó o nos sobró o alcanzó exactamente. Entonces el apóstol Pablo aquí hace algo similar. Saca un resultado y el resultado que traza es espantoso. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ese es el resultado que causó el pecado en la familia humana. La naturaleza del hombre es pecaminosa, como ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, el resultado del pecado en nosotros hace que nosotros vivamos separados de Dios, alejados de Él. Por lo cual nuestra conducta viene a ser tristemente decaída. Esa es la condición o ese es el efecto que causó o que causa el pecado en nosotros. El pecado mora en nuestro interior. Por eso decimos que ese hecho nos afectó. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y los estragos que ocasionó el pecado, aquí está el resultado. No hay justo ni aun uno. ¿Hasta ahí está perfecto, hermanos? Pues hasta ahí está entendido. ¿Sí, hermanita? Amén, gloria a Dios. Lo que yo quisiera es que, bueno, yo realmente quisiera que estos estudios se entiendan, se comprendan, pero la verdad es que esto no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros necesitamos mucho leer la Biblia, trazarla, explicarla para que con el pasar del tiempo podamos formarnos, ¿no? Y poder ser buenos expositores de la palabra. Luego, en el capítulo 3, verso 19, entra en escena la ley. Recordemos, hermanos, yo les quisiera detallar aquí una figura así, superficial. Vamos a trazar desde este parlante hasta ese parlante una línea imaginaria con 3 segmentos. 1, 2 y 3. ¿Está bien? El primer segmento es desde Adán hasta Moisés. El tiempo en el que el hombre vivió sin ley. Porque de Moisés o de Adán a Moisés, la ley no había llegado al mundo. Dios no había dado la ley todavía. Así que de Adán a Moisés es el periodo sin ley. Ahora, de Moisés, desde el monte Sinaí, donde se promulgó la ley, hasta el Calvario, hasta el tiempo del Calvario, hasta el tiempo donde Jesucristo fue crucificado, fue el periodo de la ley, el periodo donde la ley estaba en su máximo apogeo. Y del Calvario en adelante viene a ser la gracia. Es una línea del tiempo, ¿ya? Y está dividida en 3. La Biblia nos habla de 3 etapas. Antes de la ley, nos habla de la ley y nos habla de ahora sin la ley. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy hasta donde el tiempo nos dé. Porque esta enseñanza está partida en 2 para poder nosotros entender un poquito mejor. Porque no se puede entender lo que es la gracia si nosotros no sabemos
la gravedad del pecado y la severidad de la ley. Son dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que conocer y saber para poder nosotros conocer en su plenitud lo que es la gracia. Amén, hermanos. Entonces, en el verso 3:19, como les decía, entra en escena la ley. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley o a los que están en la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Eso qué quiere decir? A esto lo vamos a explicar ahora también en este segmento imaginario que hemos trazado, que tenemos aquí como primero. ¿Cuál tenemos el primer segmento? Desde Adán hasta Moisés. Antes de la ley. Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de transgresión. Lo dijo el apóstol Pablo, eso también lo vamos a ver ahora. ¿Ya? La ley vino no solamente para Israel. Ellos fueron los depositarios, pero como dice acá, que la ley vino para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará con Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, antes de la ley el hombre era pecador, pero el hombre no sabía que era pecado, porque no había una ley que señalara el pecado. No había una ley que dijera, esto es pecado. Amén. Son 3 etapas que ustedes tienen que tener bien claras. Antes de la ley y ahora después de la ley o periodo de la gracia. Amén, hermanos. Sigamos. Entonces, el pecado que vino, que entró al mundo, ocasionó el estrago, y la primera evidencia de que un hombre es pecador es que es mortal. Dice la palabra que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, el primer estrago que ocasionó o el primer efecto que hizo el pecado en el hombre es la muerte. Desde Adán hasta el día de hoy, no hay ningún ser humano que no haya muerto. Todos han muerto. Adán murió, Abel murió, Caín murió, murió Enoc, murió Abraham, murió Isaac, murió Jacob, murió Moisés, murió Josué. Murieron todos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Hasta ahí estamos claros, hermanos? Entonces, pero solamente hay uno. Hay uno en toda la historia humana que pudo decir esto. A mí nadie me quita la vida. ¿Será que nosotros podemos decir eso? A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo y la vuelvo a tomar. Ahora, ¿por qué él dijo esto? Porque él también dijo esto otro. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?
O sea, Jesús, el Señor, le dijo a sus cuestionadores, a los fariseos que siempre venían a tentarlo, a hostigarlo, a tratar de poner tropiezo en él, les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me puede señalar de pecador? Y se quedaron callados, se tuvieron que ir. ¿Pero por qué lo dijo? Porque él también pudo decir, escuchen bien, porque él también pudo decir esto. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo y yo la vuelvo a tomar. Es decir, el único ser humano del cual la Biblia habla que no tuvo pecado fue Jesús. Por eso es que la muerte no pudo retenerlo. La muerte no pudo enseñorearse de él. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Disculpe, la verdad es que estoy tratando yo de hacerlo. Ahora, hermanos, lo que vamos a hablar un poco y lo vamos a tocar en profundidad la siguiente vez que nos toque dar estas enseñanzas es la función de la ley. ¿A qué vino la ley? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el ministerio de la ley? ¿Por qué Dios envió una ley que ningún ser humano puede cumplir? Antes de la ley, la ley. Vamos a ver la función de la ley. Una de las funciones que tuvo la ley y que lo vamos a profundizar la próxima vez que toquemos esta enseñanza es, una de las funciones de la ley es revelar el pecado. O sea, decirnos qué es el pecado, sacar a la luz el pecado. Recordemos que Dios vino con voz de trueno en el monte Sinaí y promulgó los mandatos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No robarás, no matarás, no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, los mandamientos vinieron a revelar la condición del ser humano. La Biblia nos detalla que ese hecho fue tan aterrador que el pueblo de Israel no quería estar al frente ya del monte. Le dijeron a Moisés, ve tú. Y Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Por qué? Porque Dios vino en una ley de fuego a mostrar la indignación contra el pecado. Entonces, vamos a tocar también el tema de la ley vino para agravar el pecado, para inflar el pecado. Lo vamos a tocar. La ley, su función, su ministerio. ¿A qué vino la ley? El mismo apóstol Pablo lo dijo. El ministerio de la ley es un ministerio de muerte y condenación. La ley o la función de la ley es solamente buscar al culpable y condenarlo. La ley no tiene otra función más que esa. Condenar y matar. Otra función de la ley.
maldecir al pecador. Porque la ley no solamente nos mató, sino también nos maldijo. Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos que profundizar más en estos estudios para poder nosotros saber cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo. La ley vino a decirnos qué es pecado. La ley vino a agravar nuestra situación, a inflar el pecado. Porque si el hombre antes de la ley era solamente un pecador, cuando vino la ley, nosotros nos convertimos en transgresores de la ley de Dios, o sea, en rebeldes. Recordemos que solamente Dios le dio una ley a Adán y le dijo, de todo árbol podrás comer, pero no del que te da el conocimiento y la vida eterna. Entonces, Adán fue un transgresor, pero desde ahí hasta donde se promulgó la ley, que fue en el monte Sinaí, que fueron aproximadamente un periodo de 2500 años, no había ley. El ser humano, y la palabra de Dios dice que donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces la ley vino para agravar nuestra condición. Si antes el ser humano era un pecador por naturaleza, vino la ley y agravó nuestra situación. Nos hizo culpables delante de Dios, porque somos transgresores de la ley. Y la ley vino a agravar el pecado, la ley vino a juzgar, a sentenciar y a condenar a muerte al pecador, y no solo eso, sino que vino a maldecir al pecador. Esa es la función de la ley. La ley no vino a salvar a nadie. Y también vamos a ver en la próxima enseñanza cuál es la función que tiene la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos en cuenta todo lo que la ley o dónde nos pone la ley, entonces vamos a poder apreciar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, el regalo, el don, la dádiva. Amén, hermanos. Bueno, hermanos míos, no me quiero extender más, quiero dejarlo de ese tamaño, quiero dejarlo para que lo estudiemos en casa, veamos estos textos, podamos analizarlos y en la siguiente enseñanza podamos profundizar un poquito más. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre bendito, Dios del cielo, porque esta noche, Señor, has hablado, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros, Señor. Puedas abrir nuestro entendimiento y nuestro amor, Señor, hacia tu palabra, Padre bendito, para que a través de ella podamos conocerte más y conocer la obra salvadora que has hecho en el ser humano, Señor bendito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.